Aprendizaje mediado por las TIC, de Alejandro Canales Cruz y José Humberto González González. Resumen. El presente capítulo es el resultado de una iniciativa de la Red de Investigadores e Innovadores en Sistemas y Ambientes Educativos, en la cual se construyó un instrumento sobre los usos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, con la intención de puntualizar cuáles eran los usos y las frecuencias que los estudiantes universitarios hacían de estas herramientas en su aprendizaje. El objetivo fue identificar las posibles relaciones entre los usos de las tecnologías de la información y comunicación y las estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios a distancia para construir un modelo de aprendizaje. Al relacionar las prácticas de uso de las TIC y las estrategias de aprendizaje, se podrá obtener conocimiento de la utilización de las TIC en la educación, y de este modo aprovechar las capacidades de los estudiantes. Introducción. Existe un cambio en la perspectiva del análisis de las prácticas con tecnología. Se ha pasado del análisis clásico en el cual la interacción era persona-computadora a una interacción persona-persona mediada por una computadora. El cambio de perspectiva obedece a la interacción humana y al uso de la tecnología como herramienta de mediación. En este sentido, la creación de un modelo de aprendizaje se dará a partir de la identificación y comprensión de los usos de las TIC por parte de estudiantes universitarios a distancia en sus procesos de aprendizaje. Por ello, se podrá mejorar el diseño de las situaciones de aprendizaje en contextos formales y hacerlas más próximas, adaptadas y motivadoras para estos, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de estudiantes identificados y aprovechando la identificación y uso que estos muestran por determinados recursos tecnológicos. Además, el análisis de la realidad escolar tiene el fin de identificar cómo se realiza el aprendizaje mediado por las TIC. El conocimiento es producto de un periodo histórico y social específico y por lo tanto no concluyente, sino en constante reconstrucción social. Se constata que los saberes adquiridos por un sujeto en su desarrollo intelectual apenas contienen sus condiciones de aplicación. La situación desempeña una función en su utilización y por tanto en su construcción. El punto de partida del análisis es claro. Las representaciones de los estudiantes están fuertemente influidas por los saberes socialmente constituidos a los que se dirige la enseñanza y por la institución que se hace cargo de su transmisión. De este modo, lo didáctico participa en la definición de lo representable. Es necesario considerar las aportaciones de López en el 98 para el diseño de la investigación, que permitan acercarnos a la realidad educativa a través de la indagación de los aprendizajes que cita Merleau-Ponty a la Sorbonne, Resume Course, París, Ciara, 1988. Adaptando y adoptando estos conceptos, debemos considerar que la interacción profesional también es de orden significativo, por la integración de las pautas y las normas de las familias y gremios profesionales en su constante interacción social y de la integración del estudiante al mercado profesional y a la sociedad. La construcción de un perfil de competencias de aprendizaje mediado por las TIC debe hacer posible el desarrollo del trabajo colegiado de los cuerpos académicos a través de la organización de proyectos de trabajo académico, cultural y prácticas de campo, que permitan actividades y experiencias didácticas significativas para los estudiantes en su habilitación profesional e integración a la realidad social. Por tal motivo, es fundamental desarrollar un modelo teórico que sea producto de las investigaciones sobre las modalidades no presenciales, en atención a la demanda de formar docentes con los requerimientos de clase mundial, destacar las posibilidades y perspectivas que tiene la educación a distancia ante el inminente fracaso de la educación formal, tratando de recuperar las ventajas competitivas de ambas, pero cambiando el paradigma de la educación de horarios rígidos y exámenes memorísticos al mismo tiempo. Impulsar a las instituciones para que tengan actividades certificadas de diseño y evaluación de procesos de aprendizaje cognitivo virtuales en interactividad con sus competencias digitales, con la ventaja competitiva de ser procesos que responden a los requerimientos de una sociedad de conocimiento y a la competitividad global. Este capítulo se divide en 4 apartados. El primero ofrece un breve estudio de las teorías, los modelos y tipos de aprendizaje. El segundo expone el instrumento o de diagnóstico de los procesos psicológicos y educativos realizados por los estudiantes y maestros en los sistemas de educación a distancia a través de las TIC. El tercero presenta los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, así como las líneas guía derivadas de este. Finalmente, las conclusiones y el trabajo a futuro se muestran en el cuarto apartado. El aprendizaje. Una investigación sobre el aprendizaje mediado por las TIC debe partir de una referencia explícita sobre las teorías del aprendizaje y su repercusión e incidencia en nuestro tema. Existe numerosa bibliografía que recoge y describe las distintas teorías del aprendizaje que bastan para enmarcar la temática que se aborda dentro de la línea de investigación, modelos y ambientes educativos mediados por las TIC de la red. Aclaramos que el concepto de aprendizaje tiene 3 enfoques que describen aspectos que no siempre son homogéneos. Producto, es decir, el resultado de una experiencia o el cambio que acompaña a la práctica. Proceso, en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o controla. Función, el cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con la información, materiales, actividades, experiencias. Por otra parte, un concepto de aprendizaje desde el punto de vista didáctico incluye
adquirir informaciones y conocimientos, aumentar el propio patrimonio cultural, la dimensión cognitiva, modificar las actitudes, las modalidades de comportamiento y de relación con los otros y con las cosas, dimensión comportamental, enriquecer las propias expectativas existentes y las capacidades operativas, acumular las experiencias y extraer información del ambiente en el que se vive y actúa, asimilar y hacer propias determinadas formas de influencia. Para Davis, 1983, una definición completa del aprendizaje subraya la noción de un cambio relativamente permanente en la conducta como función de la práctica o la experiencia. Por su parte, Cotton, 1989, afirma que el aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo conocimiento y habilidad. Para que este proceso pueda ser calificado como aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una retención de conocimiento o de la habilidad en cuestión que permita una manifestación en un tiempo futuro. El aprendizaje puede definirse de un modo más formal, como un cambio relativamente permanente en el comportamiento y en el posible comportamiento fruto de la experiencia. Bartolomé y Alonso, 1992, se refieren al adulto de acuerdo con 4 niveles de aprendizaje, puesto que la información se sustenta en 4 aspectos del individuo: sus saberes o sus maneras de hacer en los campos específicos, sus capacidades, métodos y técnicas de trabajo y aprendizaje, sus recursos estratégicos, especialmente el conocimiento de sí mismo y su relación dinámica con el entorno, su motivación y sus actitudes, en particular respecto al aprendizaje, competencias dinámicas. De la Torre, en 1991, describe 3 cambios que se presentan en la década de los 80 sobre el tema de aprendizaje: el paso de una orientación psicologista del aprendizaje a su integración en una teoría de la enseñanza o del currículo, el paso de un paradigma predominantemente conductista a otro de orientación cognitiva, ampliación del concepto de aprendizaje que engloba lo cognitivo, afectivo y efectivo, referido a estrategias de actuación. Por su parte, Zabalza, 1991, hace una aproximación alterna del aprendizaje, considerando las aportaciones que de todas las teorías del aprendizaje se derivan para el proceso didáctico. El aprendizaje como constructo teórico. Teorías del aprendizaje. ¿Cómo se aprende? El aprendizaje como tarea del alumno. Factores que inciden en los procesos de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo aprenden los alumnos? El aprendizaje como tarea del profesor. Factores de la intervención de los profesores que inciden en el aprendizaje. ¿Cómo enseñar a aprender? Después de estas reflexiones se obtiene la siguiente definición ecléctica. El aprendizaje es el proceso de adquisición de ideas, conocimientos y experiencias relativamente duraderas para cambiar la conducta o la percepción. De acuerdo con Palmer, 2001, existe una gran diversidad de teorías de aprendizaje: conductismo, constructivismo y sociocultural. Además, han sido propuestos numerosos modelos para el aprendizaje, como el ciclo de aprendizaje experimental de Kolb, el modelo de reflexión de aprendizaje de Jarvis, 1987, el marco de trabajo conversacional de Laurillard, 2002, y el marco de trabajo para la educación superior de Barnett, 1990. Cada uno tiene un enfoque y énfasis particular y es acorde con un determinado conjunto de perspectivas teóricas. Por lo tanto, cada uno tiene ventajas particulares y se puede utilizar para estimular aspectos específicos de aprendizaje. Un planteamiento científico y profundo sobre el aprendizaje mediado por las TIC exige una prudente reflexión sobre algunos aspectos importantes de las principales teorías del aprendizaje. Sin embargo, en términos de aprendizaje mediado por las TIC, se requiere vincular un amplio rango de perspectivas conceptuales, aquellas que aporten evidencia de cómo estos modelos y teorías se aplican de manera pedagógica en las teorías de información y modelos de comunicación educativa principalmente. La diseminación de las características fundamentales incorporadas en estos diferentes modelos y teorías deja más claro que existe el potencial para mejorar la aplicación de las actividades del aprendizaje digital. En la figura se muestra un mapa mental que sintetiza algunos de los modelos y teorías con sus principales características, los tipos de enfoques, sus alcances y el modo en que podrían llevarse a cabo en el contexto de educación a distancia, empleando la teoría de información y comunicación. Una de las razones por la falta de la aplicación de modelos y teorías por parte de los académicos de la modalidad abierta y a distancia mediada por las TIC puede ser que, como académicos, se encuentran fuera de la esfera de la educación y con una gran diversidad de perspectivas teóricas que les resulta abrumador y terminan por implementar su propia perspectiva. En muchas ocasiones carecen de fundamentos. McNaught, 2003. Algunos trabajos previos como el de Oliver y Connell, 2002 y Canales, 2007, han demostrado que el desarrollo de herramientas provee una forma para aquellos que no son especialistas en el manejo de tales teorías, de modo que apoya su diseño meticuloso y requiere una producción reflexiva y comprometida. Conocimiento y tecnología. La integración de conocimiento y tecnología son los dos pilares de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. La tecnología, la informática y la telemática han marcado la más rápida evolución de nuestra historia. Por una parte, la informática ha revolucionado nuestros hábitos, la telemática ha hecho posible el flujo de información y un tipo de interacción sin precedentes, mientras que el conocimiento surge como valor palpable, cotizable y evaluable en esta sociedad del conocimiento.
La evolución de datos, información, aprendizaje, conocimiento ha ocasionado que ya no se hable tanto de la sociedad de la información como de la sociedad de conocimiento, por el valor de lo que el propio hombre construye dentro de sí a partir de los datos y la información que capta en sus procesos de aprendizaje. Las tecnologías y la aparición de la sociedad del conocimiento. El conocimiento cada vez se valora más, tanto en el mundo educativo como en el empresarial. En ese sentido, los formadores deben reflexionar sobre esta situación que se nos presenta y tener una visión panorámica de lo que son los retos que tenemos que afrontar y asumir como educadores. Para lograr la consecución del conocimiento en los estudiantes se consideran tres premisas condicionantes y determinantes. El aprendizaje efectivo conduce al logro del conocimiento. Emplear las TIC para acelerar, inducir o propiciar el aprendizaje. Mejorar el aprendizaje repercute en la calidad educativa. Diagnóstico de los procesos psicológicos y educativos en los sistemas de educación a distancia mediados por las TIC. El modelo teórico de diagnóstico propuesto para los procesos psicológicos y educativos realizados por los estudiantes y maestros en los sistemas de educación a distancia a través de las TIC considera los siguientes componentes. Revisión de las teorías de aprendizaje. Identificación de las características comunes entre las diferentes teorías de aprendizaje. Diseño de un instrumento de diagnóstico de la gestión de la información que realizan los estudiantes a través de las TIC. Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento desarrollado. Obtención de líneas guía, que son el resultado del análisis de las características obtenidas por las teorías de aprendizaje, así como de la aplicación del instrumento, las cuales nos proporcionarán parámetros de diseño de modelos, herramientas y evaluaciones. Aplicación y prueba. Empleo de una herramienta en el diseño de aprendizaje para mapear las teorías de aprendizaje a las actividades de aprendizaje y asociar las herramientas y recursos. Desde nuestra lógica, el modelo resultante tendrá distintos beneficios. Mapear diferentes teorías de aprendizaje y conjuntar aquellas relacionadas. Articular lo que está fuera de la comprensión del docente. Conjuntar pedagógicamente las actividades, las herramientas y los recursos asociados. Modelo teórico de diagnóstico. La revisión de las teorías de aprendizaje, así como la identificación de las características comunes, se muestran en la siguiente figura. El instrumento de diagnóstico de la gestión de la información y su transformación en conocimiento que realizan los estudiantes a través de las TIC se presenta en el anexo. Como ya mencionamos, el instrumento que tiene el propósito de obtener un diagnóstico e interpretación sobre los procesos psicológicos y educativos de los estudiantes y maestros en los sistemas de educación a distancia, además de conocer sus fortalezas institucionales a través de la evaluación y el seguimiento del perfil de competencias del aprendizaje virtual establecido en la institución. Es muy importante conocer las experiencias educativas con las TIC utilizadas en las unidades de aprendizaje o programas de las asignaturas impartidas en la dependencia universitaria para que el desarrollo futuro de las instituciones de educación superior se centre en el aprendizaje del estudiante. Para ello, el instrumento se ha dividido en 9 módulos. Datos del participante. Ayuda a determinar el perfil del participante. Dimensión pedagógica didáctica. Determina las actividades propias de la institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos, las modalidades de enseñanza, las teorías de aprendizaje y de la enseñanza que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Dimensión organizacional. Ofrece un marco para la sistematización y análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal, los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios, como los que constituyen la estructura informal, vínculos y estilos en que los actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los roles que asumen sus integrantes. Dimensión comunitaria. Establece las actividades que promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro. Se incluye también el nodo o las perspectivas culturales en que cada institución considera las demandas, las exigencias y los problemas que recibe de su entorno. Vínculos entre escuela y comunidad, demandas, exigencias y problemas, participación, niveles, formas, obstáculos, límites, organización, reglas de convivencia. Dimensión administrativa. Analiza las acciones de la institución que incluyen estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así como el manejo de la información significativa que, tanto desde el plano retrospectivo como del prospectivo, contribuye con la toma de decisiones. Empleo didáctico de las TIC. Identifica las estrategias didácticas de los docentes y estudiantes para el enriquecimiento de oportunidades de aprendizaje con uso de tecnología. Métodos de aprendizaje y enseñanza. Analiza los componentes del proceso docente educativo que se emplean en la transformación del contenido para alcanzar el objetivo de aprendizaje.
Aplicación de la tecnología. Analiza el uso de los medios y recursos en la naturaleza constructiva del aprendizaje. Multimedios TIC. Identifica los medios y recursos para establecer una relación entre los fines, objetivos y medios para garantizar la eficiencia del proceso de aprendizaje. Resultados. El instrumento fue aplicado a una población de 75 estudiantes de la maestría en docencia con orientación en educación media superior, cuya edad oscila entre los 30 y 40 años de edad en promedio y pertenecen a la división de posgrado de la Facultad de Psicología en la modalidad de educación a distancia en línea. En la siguiente tabla sintetizamos los resultados obtenidos, así como la interpretación de las líneas guía con base en dichos resultados. A continuación voy a describir la tabla de resultados del instrumento e interpretación. La primera columna, módulo, segunda, resultado y la tercera, líneas guía. Para el módulo Dimensión Pedagógica Didáctica, el resultado es que a la consideración de los reencuestados, los cursos en línea por lo general presentan una organización metodológica de los contenidos. Sin embargo, carecen de ejercicios prácticos relevantes. Asimismo, manifiestan de manera generalizada la necesidad de contar con evaluaciones y retroalimentaciones constantes y positivas. Líneas guía. El diseño de medios didácticos requiere una reordenación de los clásicos y la incorporación de los digitales, pero en coherencia con el sistema de toma de decisiones característico de la comunicación, necesitado de la fluidez que sustituya o compense la interacción presencial y la limitada bidireccionalidad de los textos escritos. Ampliando la redacción de medios en la red y de uso directo. La retroalimentación es uno de los elementos que ayuda a controlar la comprensión correcta de lo que se pretendía comunicar, aunque ella misma puede recaer en otra interpretación equívoca. Se acentúa la distorsión del mensaje si éste no ha sido decodificado anteriormente de manera adecuada. Es en suma un fenómeno de fundamental importancia, principalmente en situaciones de enseñanza con el fin de regular la interacción didáctica. Para el módulo Dimensión Organizacional, el resultado fue: algunas veces los encuestados emplean la biblioteca virtual o el laboratorio virtual para las tareas académicas. No obstante, recurren a las TIC para llevar a cabo trabajos de manera colaborativa y emplean redes sociales. Para ello se consideran protagonistas activos de su aprendizaje. Finalmente, aquellos que solo se han visto inmersos en la modalidad de educación presencial tienen problemas para el aprendizaje en la modalidad de educación a distancia. Líneas guía. Entender la tecnología como soporte para mejorar los procesos educativos implica que las instituciones hagan periódicamente una revisión de sus medios de aprendizaje, centros de cómputo, licencias, software, banda ancha, biblioteca, electrónica, laboratorios, entre otros. De lo que se trata es de hacer un balance. ¿Qué sirve? ¿Qué está obsoleto? ¿Qué necesita renovarse o ser actualizado? Este conocimiento, en última instancia, le permitirá tener a las instituciones un panorama real de su capacidad tecnológica y actuar oportunamente sin incurrir en gastos excesivos. El aprendizaje colaborativo promueve el aprendizaje en grupos entre compañeros para diferentes actividades. De esta forma se enriquecen los diferentes puntos de vista y aportaciones. Para el módulo Dimensión Comunitaria, el resultado fue: las comunidades virtuales son empleadas algunas veces para relacionarse en cuestiones escolares, profesionales, compartir experiencias de aprendizaje y prácticas profesionales por los encuestados, pese a que estos manifiestan tener una comunicación constante con familiares y amigos a través de las redes sociales. Líneas guía. Las redes aportan un nuevo modelo de enseñanza, un nuevo paradigma educativo, flexible y abierto, y postula aspectos válidos tanto para la formación presencial como no presencial. La utilización de cierta variedad de tecnologías proporciona la posibilidad de cubrir necesidades sociales e individuales, en las que se sugieren nuevas formas de interacción entre los elementos del acto didáctico y que buscan proporcionar la tan necesaria formación a la carta. Fomentar el intercambio de experiencias educativas entre comunidades que, interconectadas a través de la red, intercambian información y hacen posible la cooperación y el trabajo colaborativo entre grupos y usuarios individuales. El trabajo colaborativo conduce a una reflexión sobre los recursos existentes y su uso en distintos contextos. Para el módulo Dimensión Administrativa, el resultado fue que el trámite de los servicios escolares por parte de los encuestados, en especial la consulta de calificaciones, se realizan a través de portales en Internet. La mayoría de las veces la institución difunde información visual y verbal de las actividades académicas y escolares en formatos electrónicos. Sin embargo, la institución dispone de una política poco flexible para la integración o construcción de programas externos a la dependencia. Líneas guía. La institución educativa, como reflejo de los cambios tecnológicos, económicos y sociales, adopta nuevas formas y genera una nueva modalidad o código a seguir, que es ineludible para garantizar el éxito de la comunicación, concretamente de los procesos de aprendizaje y enseñanza. La tarea recae ahora en averiguar este código y diseñar las bases del intercambio. Módulo: Empleo didáctico de las TIC. Resultado:
Es ampliamente aceptado por los encuestados que las TIC se empleen en las tareas de aprendizaje para las prácticas escolares y propician un aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias digitales y tecnológicas. Las actividades de aprendizaje se realizan preferentemente en equipos o con el apoyo de especialistas en línea. Además, los propósitos de aprendizaje planteados en general se consideran útiles y atractivos. Líneas guía. El uso pedagógico de las TIC se asume no solo desde las computadoras, el software educativo e Internet, sino también desde el uso pedagógico de la radio y las publicaciones, artículos, boletines, etc., la televisión y el video educativo, y el desarrollo de nuevas posibilidades de las formas de leer el mundo, mediadas ahora no solo por el libro impreso, sino por nuevos lenguajes simbólicos y dispositivos tecnológicos que una educación que se precie de su calidad debe administrar a los estudiantes y a la escuela de esta era. Con las TIC tenemos estudiantes más independientes, autónomos, con nuevas tecnologías, con nuevas habilidades para el autoaprendizaje y el autoestudio, y para compartir su saber en prácticas educativas colaborativas mediadas con TIC. Módulo: métodos de aprendizaje y enseñanza. Resultado: los encuestados están totalmente de acuerdo con el desarrollo de actividades didácticas que les permita autoevaluarse y criticarse en la solución de problemas o metas de aprendizaje. Además, que dichas actividades se lleven a cabo en un entorno social y cultural. Se considera indispensable que durante las actividades y tareas se organicen grupos de estudio y metas de trabajo. La responsabilidad de su propio aprendizaje y la utilización de recursos son iniciativas ampliamente aceptadas. Asimismo, los contratos psicológicos y escritos sobre las obligaciones y los deberes de los docentes y estudiantes deben estar definidos dentro de las actividades de aprendizaje a desarrollar. Líneas guía. El aprendizaje individual y protagónico es muy importante, ya que el estudiante conoce cómo aprende, identifica su estilo de aprendizaje y es responsable de su dicho aprendizaje. La colaboración es vital para mejorar los resultados, ya que la solidaridad, la cooperación, la comprensión, el respeto y la aceptación enriquecen el aprendizaje. La diferenciación entre los distintos métodos importante para la comprensión y organización de los diversos tipos de actividad cognitiva no significa que en el proceso real de enseñanza-aprendizaje se encuentren aislados unos de otros. Los métodos de enseñanza-aprendizaje se ponen en práctica combinados entre sí y en forma paralela. Es más, la división entre reproductivos y productivos es bastante relativa. Cualquier acto de la actividad creadora es imposible sin la actividad reproductiva. Módulo: aplicación de la tecnología. Resultado: los docentes y estudiantes involucrados en la modalidad de educación a distancia consideran ampliamente que la formación en competencias digitales es indispensable para un buen desempeño. Aparte de emplear la plataforma virtual, software educativo, etc., se utilizan las TIC para practicar o ejercer la experimentación, el razonamiento y la toma de decisiones. El uso didáctico de las TIC está directamente relacionado con la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. En lo que se refiere a adquisición de habilidades para buscar, procesar la información, relacionarla y transformarla en conocimiento. La calidad tiene que estar relacionada con el éxito en el aprendizaje por medio de la utilización de TIC. La calidad puede ser el puente que una por medio de la educación a las TIC y la sociedad del conocimiento. Módulo: multimedios TIC. Los estudiantes encuestados emplean muy frecuentemente durante las actividades de aprendizaje herramientas de comunicación tales como foros de discusión, intercambio de archivos, correo electrónico, chat, etc. Además, herramientas para trabajo en grupo, autoevaluación, etc. Pero algunas veces se emplean herramientas de productividad tales como bookmarks, calendario, orientación, ayuda, búsqueda, trabajo fuera de línea. Los docentes encuestados emplean algunas veces herramientas de soporte como autoidentificación, servicio de hosting, integración con sistemas de administración de estudiantes, y para el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje emplean algunas veces herramientas de entrega de cursos como exámenes y notas automatizadas, administración del curso, herramientas de calificación en línea, seguimiento del estudiante. Por otra parte, para el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje, la mayoría de las veces se emplean herramientas de diseño del currículo como plantillas de cursos o herramientas de diseño instruccional. Líneas guía. La educación a distancia a través de Internet debe realizarse de tal manera que proporcione direccionalidad al proceso de aprendizaje mediante el uso de técnicas, instrumentos y procedimientos. Una taxonomía de los medios y recursos facilitaría la labor pedagógica del docente y le permitiría establecer una relación equilibrada entre los fines, objetivos y medios para garantizar la eficiencia del proceso de aprendizaje y enseñanza. Con base en los resultados del instrumento, surge la necesidad de utilizar las TIC en el aprendizaje de los estudiantes por el hecho de utilizar diferentes técnicas para obtener información y estrategias de búsqueda de esta, hacer un uso provechoso de los recursos tecnológicos para adquirir aprendizajes de forma eficaz, extraer información y deducirla para transformarla en conocimiento propio y usarla de manera crítica,
Utilizar la tecnología para almacenar e intercambiar información y participar con los compañeros en actividades interactivas. Conocer diferentes recursos y fuentes de las cuales extraer información y contrastarlas. Adquirir habilidades en el manejo de los recursos informáticos para buscar información con eficacia. Relacionar los conocimientos adquiridos a través de los recursos tecnológicos con los contenidos de desarrollo práctico. Algunas ventajas del uso didáctico de las TIC. Complementa la información dada por el docente. Permite a los estudiantes familiarizarse con el uso de la computadora para aprender. Motiva a los estudiantes porque aprenden con métodos distintos y atractivos. Refuerza los aprendizajes de los estudiantes. Desarrolla su autonomía en el aprendizaje sin depender tanto del docente. Motiva para aprender a aprender y favorece el trabajo en equipo. Supone una motivación para el estudiante utilizando distintos recursos. Permite relacionar conocimientos desde diferentes puntos de vista. Los estudiantes aprenden poniendo en práctica lo consultado en páginas web. Favorece el desarrollo de capacidades básicas e instrumentales. Permite ahorro de tiempo, aunque no en todas las ocasiones. Algunas posibles desventajas. Existen desventajas si no se utilizan adecuadamente, es decir, no se puede depender por completo de las computadoras, tan solo un recurso más. Algunas desventajas son: no siempre hay conexión a Internet, en ocasiones elementos como el ratón fallan. Se pierde tiempo en acceder a determinadas publicaciones o páginas web. Hay que tener preparado otras actividades por si fallan las previstas. Se pierde el control visual de los estudiantes. A veces los contenidos no motivan a los estudiantes. Retos de los estudiantes y docentes. Estamos ante una nueva cultura que nos exige otro tipo de actitudes y conductas. En este sentido, tanto el estudiante como el docente tendrán que adoptar nuevos roles. Estudiante: dominar la informática e idiomas. Actualización continua. Aprender a cómo hacer las cosas en vez de qué hacer. Cambio constante. Docente: trabajar colaborativamente. Visión interdisciplinaria. Motivador: promover la colaboración entre estudiantes. Facilitar el aprendizaje. Combinar lo virtual con lo real. Actualización continua. Cambio constante. Aplicación y prueba. Las líneas guía obtenidas de los resultados de la aplicación del instrumento proporcionan parámetros de diseño de modelos, herramientas, evaluaciones, etc. La construcción de herramientas y el modelo de aprendizaje están fuera del alcance de la presente investigación. No obstante, existe la posibilidad de emplear herramientas como el generador de escenarios educativos basado en LD, desarrollado por Canales y Sánchez. En esta herramienta se podrían mapear las teorías de aprendizaje a las actividades de aprendizaje y asociar las herramientas y recursos a emplear. Conclusiones y trabajo a futuro. La relevancia del estudio de este tema radica en la distancia que se observa entre los estudiantes que se encuentran en programa educativo formal y las estrategias de aprendizaje espontáneo, que surgen de las interacciones de los jóvenes con la variedad de medios de comunicación existentes. Si bien este aprendizaje espontáneo o no escolarizado, a priori, muestra habilidades y competencias interesantes para el campo educativo, en sí mismo está atrapado en la lógica de los bienes de consumo y no de conocimiento. La valoración de los bienes de conocimiento no puede eludir la importancia del mercado y sus excitaciones sobre los objetos. De ahí que postulemos que no se trata, como muchos han intentado señalar, de una cuestión de analfabetismo informático con sus requeridas capacitaciones, sino de un conocimiento instrumental acorde con una lógica de mercado. La creación de un modelo de aprendizaje que considere, entre otros factores, la lógica de mercado, la ubicuidad, la convergencia, la movilidad, la conectividad eficiente, la generación de conocimiento y su manejo, además de una mayor interoperabilidad en dispositivos más pequeños y económicos, ayudará a convertir el modelo de educación en un proceso educativo permeable que estimule la producción de conocimiento tácito y la formación de individuos cuyos saberes teóricos estén enriquecidos por experiencias de aprendizajes contextuales. De esta forma, se podrán preparar estudiantes con un perfil profesional esencialmente apropiado para la sociedad del conocimiento.